Bueno, espero que hayáis cogido fuerzas todos, hayáis recuperado el ánimo. Y en relación con el seminario continuamos hablando del código de conducta, en este caso sobre los aspectos generales, principio de responsabilidad social, principios de juego responsable y protección de menores. Para ello agradecemos la presencia de don Anxo Tato Plaza, catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Vigo, secretario técnico del Jurado de la Publicidad. Es autor de 5 monografías y de aproximadamente 100 artículos doctrinales sobre diversos aspectos del derecho mercantil, con especial incidencia en el derecho de la publicidad y de la competencia desleal. Además, ha impartido numerosas conferencias y es profesor invitado en diversos foros y universidades, tanto españolas como extranjeras. Coautor también de la monografía La reforma de la ley de competencia desleal. Sin más, les dejo con su ponencia. Muchas gracias, Anxo. Bien, buenos días a todos. Antes de nada, quisiera disculparme, estoy pasando por un pequeño resfriado y por lo tanto a lo mejor esto afecta algo a mi voz. Espero que no sea así, pero si al final sucede algo de estas características, les ruego ya disculpas por anticipado. Bien, me toca a mí introducirles en el régimen deontológico de la publicidad del juego, en el régimen establecido por el Código de Conducta para la Publicidad del Juego. Bien, pues al aproximarse al régimen jurídico de la publicidad del juego, parece necesario comenzar recordando que la norma básica en esta materia se encuentra recogida en el artículo 7 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, precepto que dispone lo siguiente: de conformidad con la Ley 34/1988, 11 de noviembre, General de Publicidad, queda prohibida la publicidad, patrocinio o promoción bajo cualquier forma de los juegos de suerte, envite o azar y la publicidad o promoción de los operadores de juego cuando se carezca de la correspondiente autorización para la realización de publicidad contenida en el título habilitante. El operador de juego deberá contar con el correspondiente título habilitante en el que se le autorice para el desarrollo de actividades de juego a través de programas emitidos en medios audiovisuales o publicados en medios de comunicación o páginas web, incluidas aquellas actividades de juego en las que el medio para acceder a un premio consiste en la utilización de servicios de tarificación adicional prestados a través de llamadas telefónicas o basadas en el envío de mensajes. Bien, como pueden ustedes comprobar, el precepto que acabamos de reproducir, o que acabo de reproducir, establece el principio general básico en la materia que nos ocupa, principio general en virtud del cual solo pueden realizar publicidad de actividades del juego aquellos operadores que cuenten con título habilitante y siempre que la publicidad a desarrollar sea compatible con el contenido de ese título habilitante. Ahora bien, al margen de establecer este principio general, la Ley 13/2011 no recoge más normas específicas que regulen el contenido y la difusión de la publicidad del juego. En estas circunstancias tampoco debe resultarnos extraño que sea la propia Ley 13/2011 la que prevea un doble desarrollo. Así, el párrafo segundo del mismo artículo 7 prevé, en primer término, un desarrollo reglamentario de la Ley 13/2011, estableciendo que reglamentariamente se establecerán las condiciones que se incluirán en los respectivos títulos habilitantes de la autorización de la actividad publicitaria y sus límites. En segundo lugar, y como ya les ha avanzado José Domingo en la ponencia anterior, el párrafo quinto del artículo 24 de la misma ley, 13/2011, prevé también la autorregulación de la publicidad del juego a través de un código de conducta. Les leo lo que dice este precepto. La Comisión Nacional del Juego podrá firmar acuerdos de corregulación que coadyuven al cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley, en particular en lo referido a la publicidad en los términos que se determinen reglamentariamente. Pues bien, en relación con este último aspecto, es decir, con el eventual desarrollo de un código de conducta que establezca el régimen deontológico de la publicidad del juego, debe destacarse que, ya lo saben ustedes, porque es el motivo que nos junta hoy a todos aquí, debe destacarse que ya se ha producido la aprobación del primer código de conducta sobre comunicaciones comerciales de las actividades del juego, que es el texto del que me ocuparé a partir de ahora. Bien. Al enfrentarse al código de conducta sobre comunicaciones comerciales en materia de juego, el primer aspecto del mismo que debe ser objeto de análisis, bajo mi punto de vista, es el relativo a su ámbito de aplicación. A estos efectos, el Código de Conducta establece lo siguiente, les leo textualmente. El presente código es de aplicación a toda publicidad, promoción, patrocinio y cualquier otra forma de comunicación comercial difundida en España de cualquier modalidad de actividad de juego regulada en la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, incluida la promoción corporativa de marca y de eventos realizada por las empresas o entidades adheridas al mismo. Bien, a la luz de este precepto, se puede afirmar que al analizar el ámbito de aplicación del Código de Conducta cabe distinguir entre un ámbito de aplicación objetivo, un ámbito de aplicación territorial y un ámbito de aplicación subjetivo.
Empezamos por este último, empezamos por el ámbito de aplicación subjetivo. Desde esta perspectiva, y como es lógico y necesario en todo código de conducta, este texto, el código de conducta y las normas que en él se recogen tan solo resultan aplicables a las empresas que voluntariamente se adhieran al código de conducta. Desde una perspectiva objetiva, el código resulta aplicable a la publicidad, promoción, patrocinio, comunicación comercial de cualquier modalidad de juego. Bien, el código no define lo que ha de entenderse por juego. Por lo tanto, para integrar el código en este punto ha de acudirse necesariamente a la definición de juego que establece el artículo 3 de la Ley 13/2011, según el cual se entiende por juego toda actividad en la que se arriesguen cantidades de dinero u objetos económicamente evaluables en cualquier forma sobre resultados futuros o inciertos, dependientes en alguna medida del azar y que permitan su transferencia entre los participantes, con independencia de que predominen ellos el grado de destreza de los jugadores o sean exclusivos fundamentalmente de suerte, envite o azar. Por último, hemos analizado el ámbito subjetivo, el ámbito objetivo. Por último, desde una perspectiva territorial, el código resulta aplicable únicamente a la publicidad de las actividades de juego que se difunda en España. Bien, dentro de su ámbito de aplicación, el Código de Conducta articula el régimen deontológico de la publicidad del juego en torno a varios principios. Estos principios son el de legalidad, lealtad, identificación, veracidad, responsabilidad social, juego responsable y protección de menores. Vamos a ir viendo cada uno de estos principios por separado. El primero de ellos es el principio de legalidad, se recoge en el artículo 1 del Código, que dice lo siguiente: las comunicaciones comerciales de actividades de juego de los operadores de juego se ajustarán a la legislación vigente, con cualquiera que sea su contenido, el medio de difusión o la forma que adopten, y en ningún caso deberán incitar a vulnerar la legislación aplicable. Así pues, el artículo 1 del Código de Conducta, en definitiva, lo que hace es establecer una remisión en bloque a la legislación vigente. Remisión que, como aclara a continuación el propio artículo 1 del Código, debe entenderse realizada fundamentalmente a dos grandes bloques normativos. Así, por un lado, es evidente que infringirá el principio de legalidad recogido en el artículo 1 del Código de Conducta aquella publicidad de actividades de juego que vulnere lo dispuesto en la normativa reguladora del juego y, en particular, lo dispuesto en la propia Ley 13/2011 de regulación del juego. Y en la medida en que, como acabamos de comprobar, este texto legal solo permite la difusión de publicidad por parte de aquellos operadores que cuenten con título habilitante y siempre que la publicidad cumpla con los requisitos previstos en el citado título, ha de concluirse también que resultará incompatible con el principio de legalidad establecido en el artículo 1 del Código de Conducta aquella publicidad que sea difundida por un operador que no cuente con título habilitante, o que aún contando con título habilitante la publicidad difundida entre en contradicción con el contenido de ese título habilitante. Y les decía, por lo tanto, que la remisión a la legislación vigente que establece el artículo 1 del Código de Conducta debe entenderse realizada, en primer lugar, a la normativa en materia de juego y, fundamentalmente, a la Ley 13/2011. El segundo bloque normativo al que debe entenderse realizada esa remisión en bloque a la legalidad vigente es la legislación publicitaria. De suerte que un mensaje publicitario de juego que infrinja lo dispuesto en cualquier norma reguladora de la publicidad resultará también un mensaje publicitario contrario al principio de legalidad establecido en el artículo 1 del Código de Conducta. A este respecto, supongo que son todos ustedes conocedores de que la legislación publicitaria se caracteriza en la actualidad por una marcada profusión y por una muy significativa dispersión normativa. Existen múltiples normas en materia de publicidad y a veces no siempre fácilmente abarcables. Pero bueno, si queremos simplificar, y sin perjuicio de recordarles esta dispersión normativa, les recuerdo que la norma básica en materia de publicidad la encuentran ustedes en el artículo 3 de la Ley General de Publicidad, que es el artículo que precisamente recoge el catálogo de modalidades publicitarias que se consideran publicidad ilícita. Pues bien, en aplicación del principio de legalidad recogido en el artículo 1 del Código de Conducta, cualquier mensaje publicitario del juego que pueda ser calificado como un supuesto de publicidad ilícita en aplicación del artículo 3 de la Ley General de Publicidad será un mensaje publicitario que infringe también el principio de legalidad recogido en el artículo 1 del Código de Conducta. Bien, el segundo principio aplicable en el ámbito de la publicidad del juego es el principio de lealtad. Dice el artículo 2 del Código que las comunicaciones comerciales de actividades del juego o de los operadores de juego se ajustarán a las exigencias de la buena fe y los buenos usos mercantiles, cualquiera que sea su contenido, el medio de difusión o la forma que adopten.
Bien, para todos aquellos de ustedes que se hayan ocupado antes del derecho de la publicidad y la competencia desleal, resulta evidente que este precepto, el artículo 2 del Código de Conducta, básicamente lo que hace es reproducir el artículo 4 de la Ley de Competencia Desleal, que es donde se recoge la cláusula general de represión de la Ley de Competencia Desleal. Pues bien, en la medida en que el artículo 2 del Código reproduce en esta sede la cláusula general del artículo 4 de la Ley de Competencia Desleal, es necesario, es obligado concluir que el artículo 2 del Código tiene la misma función o la misma finalidad que tradicionalmente se le atribuye a la cláusula general de represión de la competencia desleal. ¿Y cuál es esta función? Pues es muy simple. Consiste en operar como válvula de cierre del sistema, ¿no?, introduciendo una norma de carácter abierto que permita el análisis de supuestos de hecho que no hayan sido objeto de una tipificación expresa. Análisis de supuestos de hecho no tipificados que, conforme a lo que establece el artículo 2 del Código de Conducta, se debe hacer al amparo del principio general de buena fe. Bien, tras el principio de lealtad, el Código de Conducta enuncia los principios de identificación o identificabilidad y el principio de veracidad. En virtud del primero de estos dos principios, las comunicaciones comerciales de las actividades del juego deben ser claramente identificables y reconocibles como tales. Obviamente, el reconocimiento de este principio en el seno del Código de Conducta conlleva la prohibición automática de la denominada publicidad encubierta, es decir, aquella publicidad que se disfraza o que se presenta bajo la apariencia externa de un mensaje informativo, de un mensaje de cualquier otra índole, que por lo tanto oculta su naturaleza publicitaria y no puede ser identificada como tal publicidad por el público destinatario. La publicidad encubierta, esto es aquella publicidad que no es identificable como publicidad por los consumidores, constituía una infracción del principio de identificación recogido en el Código de Conducta de las Comunicaciones Comerciales en materia de juego. El artículo 4 del Código, por su parte, recoge el principio de veracidad y a estos efectos dice lo siguiente: las comunicaciones comerciales deben ser veraces, por consiguiente no deben ser susceptibles de inducir error a sus destinatarios, ni tampoco deben omitir o silenciar datos sustanciales o hechos relevantes si dicha omisión es apta para inducir error a los destinatarios. Por lo tanto, así como el principio de identificación conllevaba la prohibición de la publicidad encubierta, el principio de veracidad lo que conlleva es la prohibición de la publicidad engañosa, esto es, de aquellas comunicaciones comerciales que sean susceptibles de inducir error a sus destinatarios. Observen, por lo demás, que a la hora de calificar un mensaje publicitario como engañoso y, por lo tanto, contrario al principio de veracidad recogido en el Código de Conducta, no se exige en modo alguno que se haya producido un engaño efectivo. No se exige, en otras palabras, que haya habido un determinado número de consumidores que haya resultado efectivamente engañados por la publicidad. El análisis es mucho más abstracto. Para calificar un mensaje publicitario como engañoso, basta con constatar que ese mensaje publicitario, como está diseñado, es apto o es susceptible de generar falsas expectativas entre el público de los consumidores. No se determina la existencia de un engaño efectivo, sino la aptitud o la potencialidad del mensaje publicitario para generar o desencadenar ese engaño. Así las cosas, es claro que todo mensaje publicitario apoyado sobre datos falsos o sobre datos inexactos es, por definición, un mensaje publicitario apto para inducir error y, por lo tanto, engañoso. Pero al mismo tiempo que les digo esto, ya les advierto que la falsedad de las alegaciones publicitarias nunca es un presupuesto necesario para la existencia de un supuesto de publicidad engañosa. O dicho de otro modo, un mensaje publicitario apoyado sobre datos formalmente veraces, sobre datos formalmente verídicos, también puede ser calificado como engañoso si por cualquier circunstancia puede generar una falsa impresión o una falsa expectativa entre el público y los consumidores. Y para verificar si sucede esto, para verificar si un mensaje publicitario, más de la veracidad o exactitud formal de sus alegaciones, puede generar una falsa impresión entre el público y los consumidores, se prescinde por completo de los criterios puramente literales o puramente gramaticales. Y se prescinde también por completo de cuál hubiese sido la intención del anunciante al difundir ese mensaje publicitario. Dicho de otra manera, el análisis jurídico, en este caso deontológico, de un mensaje publicitario no depende ni del significado literal o gramatical del mensaje, ni de lo que el anunciante pretendía transmitir con ese mensaje. El enjuiciamiento de los anuncios publicitarios se hace siempre dependiendo de la percepción que de ese mensaje publicitario hayan tenido los consumidores. Por lo tanto, prescindiendo ya de los análisis literales y prescindiendo de la intención del anunciante, lo que debe hacer es determinarse
cómo ha sido entendido, cómo ha sido interpretado el anuncio publicitario por un consumidor medio. Y si el anuncio publicitario, tal y como ha sido interpretado, tal y como ha sido entendido por un consumidor medio, no se corresponde con la realidad, el mensaje publicitario es engañoso. Bien, finalizar con el análisis del principio de veracidad, les debo advertir también que el artículo 4 del Código de Conducta, de forma paralela al que hace la Ley de Competencia Desleal, el ordenamiento junto con las acciones engañosas, tipifica el engaño por omisión. Esto es engaño derivado no de lo que se afirma en la publicidad, sino de lo que se omite en la publicidad. En consecuencia, un mensaje publicitario también puede ser considerado incompatible con el principio de veracidad recogido en el Código de Conducta cuando omite información esencial o información sustancial cuyo conocimiento por el consumidor es necesario para evitar que la publicidad desencadene en el consumidor una falsa impresión. Circunstancia esta que puede cobrar gran relevancia, por ejemplo, cuando en la publicidad se difunde una promoción, pero se omite mencionar que para acceder a las ventajas que representa esa promoción deben cumplirse importantes condiciones. Bien, junto a los tipos hasta aquí mencionados, el Código de Conducta, cuyo análisis nos ocupa, también somete la publicidad del juego al denominado principio de responsabilidad social. Establece respecto al artículo 5 del Código que las comunicaciones comerciales de las actividades de juego sean hechas con sentido de la responsabilidad social. Como se puede comprobar, es un principio general que obviamente debe ser objeto de desarrollo. Y en estas circunstancias tampoco debe resultarnos extraño que sea el propio Código de Conducta el que enumere las consecuencias que de ese principio de responsabilidad social se desprenden para la publicidad del juego. Dicho con otras palabras, el Código de Conducta no se limita a enumerar de forma genérica el principio de responsabilidad social, sino que también establece un catálogo de supuestos o mensajes publicitarios que infringen ese principio de responsabilidad social, ya sea porque alientan comportamientos socialmente reprochables, ya sea porque vinculan el juego al éxito personal o social, o ya sea porque presentan una imagen negativa del hecho de no jugar. Como les decía, un primer grupo de supuestos que entran en contradicción con el principio de responsabilidad social y el de aquellos mensajes publicitarios que alientan comportamientos sociales reprochables. A este primer grupo pertenecerían los siguientes supuestos que entresaco del catálogo que enuncia el artículo 5 del Código de Conducta. Para aquellos mensajes publicitarios que inviten directa o indirectamente a comportamientos sociales o violentos. En segundo lugar, aquellos anuncios que realicen una promoción de modalidades o tipos de juego no autorizados o que induzcan a juegos desarrollados por quien no haya obtenido el correspondiente título habilitante. En este sentido, insisto una vez más, ya hemos comprobado que la ley reguladora de la actividad solo permite el desarrollo de publicidad por operadores que cuenten con título habilitante y siempre que la publicidad sea compatible con el título habilitante. Decíamos antes, el desarrollo de publicidad o la difusión de publicidad sin título habilitante o entrando en contradicción con el contenido del título habilitante supone una infracción del principio de legalidad. Pueden ustedes comprobar que además de esa infracción del principio de legalidad existía también una infracción del principio de responsabilidad social establecido en el artículo 5 del Código de Conducta. También entra en contradicción con este principio, en tercer lugar, aquella publicidad que represente, apruebe o aliente comportamientos de juego socialmente irresponsables, así como aquella que dé lugar a daños económicos, sociales o emocionales. En cuarto lugar, resultan incompatibles con el principio de responsabilidad social aquellas comunicaciones comerciales que ofrezcan mensajes que puedan desvalorizar el esfuerzo, el trabajo o el estudio en comparación con el juego. Así sucederá, en otros casos, en aquellos supuestos en los que de forma explícita o explícita se afirme o se sugiera que a través del juego se pueden conseguir idénticos o mejores resultados que a través del trabajo o a través del estudio. Y finalmente, infringirían también el artículo 5 del Código aquellos mensajes publicitarios que transmitan tolerancia respecto del juego o el desarrollo de actividades de juego en entornos de trabajo. Conducta esta que se puede producir tanto cuando se alienta de forma explícita en la publicidad al desarrollo de actividades de juego durante la jornada laboral, como de forma implícita cuando la publicidad se presenta en personas que están aprovechando parte de su jornada laboral para desarrollar actividades de juego. Bien, decía que junto a los casos hasta ahora enunciados, el artículo 5 del Código de Conducta también enumera otra serie de supuestos en los que se entiende que se produce una infracción del principio de responsabilidad social porque o bien se vincula el juego al éxito personal o al éxito social, o bien se presenta una imagen negativa del hecho de no jugar. A este segundo grupo pertenecerían
los siguientes mensajes publicitarios expresamente vetados por el artículo 5 del Código de Conducta. En primer lugar, aquellos que sugieran que el juego puede mejorar las habilidades personales o el reconocimiento social, los que incluyan contenido sexual o vinculen el juego a la seducción, el éxito sexual o el incremento del atractivo, aquellos que presenten el juego como indispensable o prioritario en la vida, los que sugieran la presión del grupo para jugar o menospreciar la abstinencia del juego, los que presenten la familia o las relaciones sociales como secundarias respecto del juego, y finalmente aquellos que denigren a las personas que no juegan o en sentido inverso otorguen una superioridad social a aquellos que juegan. Como pueden ustedes comprobar, estamos en todos estos casos en presencia de prohibiciones y restricciones que recaen o afectan al contenido de los mensajes publicitarios. De suerte que, en definitiva, lo que se está prohibiendo es el recurso, en el ámbito de la publicidad del juego, a ciertos argumentos a través de los cuales o bien se vincula el juego con el éxito personal o social o bien se presenta una imagen negativa de las personas que no juegan. Les debo advertir que al verificar si concurre alguna de estas prohibiciones o si se incurre en alguna de estas prohibiciones, se acude siempre de nuevo a la regla general en materia de interpretación de los mensajes publicitarios y los anuncios publicitarios. Por lo tanto, más allá de la literalidad del mensaje publicitario, a lo que se atiende es al significado que el anuncio transmite para un consumidor medio. En consecuencia, existe una infracción o existiría una infracción del artículo 5 del Código de Conducta cuando un consumidor medio perciba en el anuncio alguno de los mensajes, uno de los argumentos que el artículo 5 del Código pretende prohibir, aun cuando este mensaje o este argumento no se transmita de forma explícita. A título de ejemplo, parece evidente que existiría una infracción del principio de responsabilidad social tanto en aquellos supuestos en los que se afirmase rotundamente, de forma expresa, que el juego facilita el inicio de relaciones sentimentales o el inicio de relaciones sexuales, como en aquellos otros en los que aún sin transmitir este mensaje de forma explícita, se presentan en la publicidad imágenes de personas que inician una relación sentimental o que incluso inician una relación sexual como consecuencia del juego, o gracias a la actividad del juego, gracias a su coincidencia en una actividad de juego. Recurriendo a otro ejemplo, podemos afirmar que existiría una infracción del principio de responsabilidad social tanto en aquellos casos en los que se afirma de forma explícita que el juego permite incrementar o mejorar las habilidades personales o el reconocimiento social, por ejemplo, cuando se dice de forma expresa en un anuncio publicitario que el juego permite hacer amigos, como en aquellos otros en los que sin realizar este tipo de afirmaciones de forma expresa o de forma explícita, se muestran imágenes de cómo jugadores inicialmente desconocidos entre ellos acaban entablando relaciones de amistad merced al juego. Bien, el siguiente principio en torno al cual se articula el régimen de la publicidad del juego en el Código de Conducta es el principio de juego responsable. Bien, tiene una terminología muy parecida a la anterior, principio de responsabilidad social, principio de juego responsable, y esto a veces puede llevar a confundirlos, pero no deben ustedes caer en este error, porque son principios con un significado, con un contenido y con un alcance completamente distinto. A través del principio de responsabilidad social, como acabamos de comprobar, lo que se pretendía era evitar que la publicidad del juego alentase comportamientos socialmente reprochables, vinculase el juego al éxito personal o social o presentase una imagen negativa de quienes no juegan. A través del principio del juego responsable, en cambio, lo que se pretende es que la publicidad aliente que los jugadores desarrollen sus actividades de juego con responsabilidad. Y por otro lado, se pretende también evitar que la publicidad aliente actitudes o comportamientos no deseados en el marco del desarrollo de actividades de juego, como por ejemplo las conductas de juego compulsivo, que pudiesen ser calificadas como el juego compulsivo. Por lo demás, este ulterior principio, este principio de juego responsable, una de las peculiaridades, mejor dicho, de este principio de juego responsable, es que, a diferencia de los principios anteriores, obliga a las empresas a desarrollar una conducta activa. Hemos visto cómo todos los principios anteriores, y en particular el principio de responsabilidad social, básicamente lo que hace es imponer a las empresas obligaciones de abstención. No recurra usted a determinados argumentos publicitarios en la publicidad del juego. Pues bien, el principio de juego responsable también impone ciertas obligaciones de abstención, las veremos después. Pero antes de estas obligaciones de abstención, obliga a desarrollar a las empresas a una conducta activa, obliga a las empresas a apelar, a hacer un llamamiento a que se desarrollen actitudes de juego responsables. En este sentido, el artículo 6 del Código impone a las empresas adheridas al mismo
la obligación de incluir en su publicidad un mensaje de responsabilidad social o lucha contra la adicción adecuada al medio prestador que difunda la comunicación comercial y al tipo o modalidad de juego. Pues bien, en relación con esta obligación de incluir lo que podríamos denominar, entre comillas, como leyenda de juego responsable, deben realizarse dos precisiones. Por un lado, debemos destacar en primer lugar que esta leyenda, la leyenda por la que se apela al juego responsable, no puede ser confundida con el logotipo de juego seguro. Saben ustedes, me imagino que les habrán hablado en las ponencias anteriores, que la Dirección General de Ordenación de Juego ha creado un logotipo, el logotipo de juego seguro, para distinguir aquellas actividades de juego que por desarrollarse contando con título habilitante y por cumplir los restantes requisitos establecidos en la ley de juego son lícitas en España. En cuanto tal, el logotipo de juego seguro puede, no es obligatorio, pero puede ser empleado en la publicidad por todas aquellas empresas que cuenten con título habilitante y cumplan los restantes requisitos previstos en la Ley 13/2011 y cuyas actividades de juego, por lo tanto, sean lícitas en España. Ahora bien, para el caso de que las empresas adheridas al Código de Conducta hagan uso de esta facultad e incluyan en su publicidad el logotipo de juego seguro, este logotipo de juego seguro no exime de la obligación de incluir, además, una leyenda apelando al juego responsable. Por lo tanto, o dicho de otra manera, la inserción del logotipo de juego seguro ni suple ni sustituye la leyenda de juego responsable. Y ni suple ni sustituye la leyenda de juego responsable porque una cosa es utilizar un logotipo que permite distinguir a una empresa como empresa que desarrolla sus actividades de juego lícitamente en España, y otra cosa bien distinta es incluir una leyenda que no solo distingue a la empresa como empresa que desarrolla sus actividades legítimamente en España, sino que además apela a los consumidores que vayan a utilizar los servicios de esa empresa a que hagan uso de esos servicios de forma responsable, que desarrollen actividades de juego responsables. Como les decía, en relación con la obligación de incluir esta leyenda de juego responsable, ha de hacerse una segunda precisión. El artículo 6 del Código de Conducta prevé la aprobación de unas directrices en relación con la obligación de insertar en la publicidad esta leyenda. Por lo tanto, serán estas directrices, que de momento todavía no existen y que en su día aprobarán, supongo, la Comisión de Seguimiento del Código, serán estas directrices las que precisen si las empresas adheridas deben utilizar una única leyenda predeterminada y uniforme para todas las empresas, o cada empresa puede utilizar la leyenda que estime más conveniente. Serán también las que deban prever aspectos como el tamaño de la leyenda o los medios de difusión en los cuales va a resultar obligatorio incluir esa leyenda, o los medios de difusión que por presentar problemas de espacio o de tiempo van a quedar exentos de la obligación de incluir la leyenda. Para conocer todos estos aspectos, insisto, habrá que esperar a la aprobación por la Comisión de Seguimiento de esas directrices que anuncia el Código de Conducta. Bien, como acaban de ver, por lo tanto, el principio de juego responsable obliga a las empresas a desarrollar una conducta activa, a apelar a que se desarrollen actividades de juego responsable o que se haga un juego responsable. Pero al igual que sucede, se lo advertí antes, al igual que sucede con todos los restantes principios que hemos examinado hasta ahora, también impone a los anunciantes obligaciones de abstención. Es decir, obligación de abstenerse de difundir mensajes que se entienden incompatibles con los principios del juego responsable. Bien porque pueden alentar el juego compulsivo, bien porque pueden presentar o porque pretenden presentar el juego como una eventual solución a problemas personales o económicos, o bien, por último, porque suscitan expectativas que no deben vincularse a la actividad de juego. Les decía que el Código de Conducta recoge en primer término un elenco de prohibiciones tendentes a evitar que se difundan mensajes publicitarios que puedan alentar el juego compulsivo. Estas prohibiciones, que se recogen todas ellas en el artículo 6 del Código, son las siguientes. Prohibición de comunicaciones comerciales que inciten a la práctica adictiva o patológica del juego. Prohibición de representar como gratificantes comportamientos compulsivos de juego. Prohibición de asociar situaciones de juego repetitivas, incontroladas o compulsivas a emociones fuertes. Y prohibición de fomentar apuestas o riesgos descontrolados. En segundo lugar, el Código también recoge un pequeño catálogo de prohibiciones con las que se pretende evitar que en la publicidad se presente el juego como una posible o eventual solución a problemas de índole personal o a problemas de índole económico.
Dentro de estas prohibiciones destaca la prohibición de las comunicaciones comerciales que exploten el sufrimiento o que sugieran que el juego es una vía de escape a problemas personales, profesionales, educativos, de soledad o depresión. La prohibición de sugerir que el juego puede ser una solución a problemas vicios. La prohibición de presentar el juego como una forma de recuperar las pérdidas económicas generadas por el propio juego. Y la prohibición de realizar ofertas de crédito a los participantes en el juego. Por último, como tercer gran grupo de prohibiciones que se derivan de ese principio general de juego responsable, se establecen un elenco de limitaciones a través de las cuales se pretende evitar que con la publicidad se susciten expectativas que se entiende no deben estar vinculadas a las actividades de juego. Así se prohíbe dar a entender que las pérdidas excesivas del juego no tienen consecuencias. Se prohíbe también inducir error sobre la posibilidad de resultar premiado. Se prohíbe también dar a entender que la repetición del juego incrementa las posibilidades de ganancia. Y se prohíbe, por último, sugerir que la habilidad o la experiencia del jugador pueden eliminar el azar del que depende la ganancia. Bien, y llegamos ya... Llegamos ya al último principio, en base al cual se articula el régimen deontológico del juego. No cabe duda que uno de los principios básicos que deben regir la publicidad de las actividades de juego es el principio de protección del menor. En efecto, si se entiende que el juego es una actividad que debe quedar reservada exclusivamente a un público adulto, deben adoptarse las medidas precisas para evitar que la publicidad de las actividades de juego se dirija de forma específica a menores o resulte especialmente atractiva para estos menores. El papel de este principio de protección de menores en el ámbito de la publicidad de las actividades de juego es tan relevante que el propio legislador, al promulgar las distintas órdenes ministeriales por las que se aprueban las reglamentaciones básicas de los distintos tipos de juego, ha incluido en todas ellas, un precepto, el artículo 9, es el artículo 9 de todas las órdenes ministeriales, que dice lo siguiente: en los términos establecidos en el artículo 7 de regulación del juego, la realización por un operador de juego de publicidad, patrocinio o promoción de actividades de juego, así como la publicidad o promoción del mismo, podrá llevarse a cabo siguiendo estos criterios. Que se asegure que la actividad publicitaria sea socialmente responsable, prestando la debida atención a la protección de menores y otros grupos particularmente vulnerables. Pues bien, este principio ha sido objeto de un intenso desarrollo a través del Código de Conducta, este principio de protección de menores. Código de Conducta que, por un lado, ha concretado o precisado las restricciones horarias que se derivan de este principio de protección de menores para la difusión de la publicidad del juego, y por otro lado ha identificado también aquellos contenidos que, por ser especialmente atractivos para los menores, deben evitarse en la publicidad del juego. Les decía que el Código de Conducta, en primer lugar, ha precisado las restricciones horarias aplicables a la publicidad de las actividades de juego con el fin de evitar que esta publicidad se dirija a menores. Ahora bien, a la hora de establecer estas restricciones horarias, el Código diferencia nítidamente entre la publicidad difundida por medios audiovisuales, esto es televisión y radio, y la publicidad difundida a través de otros medios, como pueden ser prensa o internet. A su vez, en relación con la publicidad difundida por medios audiovisuales, televisión y radio, el Código no establece una única restricción horaria, sino que establece distintas restricciones horarias en función del tipo de juego promocionado. Así, deben emitirse en todo caso en horario adulto es la franja horaria que va entre las 22 horas de la noche y las 6 horas del día siguiente. Deben emitirse necesariamente en horario adulto las comunicaciones comerciales y autopromociones de las actividades de juego de ruleta, punto y banca, blackjack, póker y todas aquellas apuestas de contrapartida, deportivas e hípicas. La publicidad de todos estos juegos que se difunda por medios audiovisuales debe difundirse en horario adulto, entre las 22 horas y las 6 de la mañana. Ahora bien, esta regla que les acabo de enunciar, relativa a la difusión de determinados mensajes publicitarios en horario adulto, conoce dos importantes excepciones. En primer lugar, la limitación horaria que les acabo de exponer no será aplicable a las comunicaciones comerciales radiofónicas. Es decir, en sentido contrario, será aplicable únicamente a las comunicaciones comerciales televisivas. Las comunicaciones comerciales de los juegos de ruleta, punto y banca, blackjack,
póker y apuestas de contrapartida deportivas o hípicas, las comunicaciones comerciales de estos juegos que se difundan por radio, no deben ir necesariamente a horario adulto, pero eso sí, deben respetar las franjas horarias de protección reforzada de la infancia. Estas franjas horarias de protección reforzada de la infancia son 3. Las verán ustedes en el artículo 7 de la Ley General de Comunicación Audiovisual. Entre las 8 y las 9 horas de la mañana, entre las 17 y las 20 horas, estas 2 restricciones en días laborables, y entre las 9 de la mañana y las 12 de la mañana en sábados, domingos, fiestas de ámbito estatal. En estas 3 franjas horarias de protección reforzada no se puede difundir publicidad radiofónica de juegos de ruleta, punto y banca, blackjack, póker y apuestas de contrapartida, deportivas e hípicas. Bien, por tanto, la primera excepción a esa regla que obliga a difundir determinadas comunicaciones comerciales en horario adulto es la que les acabo de exponer y afecta a la publicidad difundida por radio. En segundo lugar, tampoco resultará aplicable la obligación de difusión en horario adulto a la publicidad de apuestas mutuas o de contrapartida relativas de manera específica a un determinado acontecimiento o competición deportiva, cuando la publicidad de esas concretas apuestas relativas a ese específico acontecimiento deportivo se difunda durante la retransmisión de ese acontecimiento deportivo. Lo dice el artículo 8 del Código en el apartado 2.4, que les leo. En los supuestos de apuestas deportivas o hípicas, mutuas o de contrapartida en directo, también se podrá emitir la comunicación comercial y autopromoción durante las retransmisiones de los acontecimientos deportivos desde su inicio hasta el final, incluidos los descansos e interrupciones reglamentarios, siempre que corresponda con la organización de las apuestas que se realicen, ya sea sobre el acontecimiento que se retransmita o sobre otros acontecimientos que se encuadren en la misma competición deportiva, aunque estos no sean objeto de transmisión en ese momento. Bien, para finalizar con el análisis de esta primera modalidad de restricción horaria relativa a aquellas comunicaciones comerciales que deben ser difundidas necesariamente en horario adulto. Esta restricción, aparte de a las comunicaciones comerciales que hemos visto, también se aplica a los siguientes mensajes publicitarios. Comunicaciones comerciales y autopromociones de concursos incluidos en programas cuya calificación sea no recomendado para menores de 18 años. Comunicaciones comerciales y autopromociones cuyo contenido pueda perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de los menores. Y finalmente, autopromociones de programas audiovisuales dedicados a juegos de azar y apuestas que solo puedan emitirse entre la 1 y las 5 de la mañana, según el artículo 7.2 de la Ley 7/2011 General de la Comunicación Audiovisual. Es decir, en relación con este último aspecto, cuando un programa de juego de suerte o de azar y apuestas solo pueda, por aplicación del artículo 7, difundirse entre la 1 y las 5 de la mañana, la autopromoción de ese programa audiovisual debe llevarse a cabo necesariamente en horario adulto, es decir, a partir de las 10 de la noche. Bien, junto a la restricción horaria que acabo de analizar, que obliga a difundir determinadas comunicaciones comerciales únicamente en horario adulto, el Código de Conducta fija 2 restricciones horarias ulteriores. En primer término, las comunicaciones comerciales y autopromociones de bingo, apuestas mutuas y otras apuestas deben emitirse necesariamente fuera de las franjas de protección reforzada, ya les he dicho cuáles son, y tampoco deben emitirse dentro o junto a programas dirigidos al público infantil. Por tanto, son 2 restricciones acumuladas. Ni junto a programas dirigidos al público infantil, ni dentro de las franjas de protección reforzada con independencia del tipo de programa que se esté difundiendo dentro de esas franjas. Por otro lado, en tercer lugar, las comunicaciones comerciales y autopromociones de concursos incluidos en un programa cuya calificación por edades no sea no recomendado para menores de 18 años, las comunicaciones comerciales y autopromociones de loterías con efecto diferido, de juegos complementarios y de rifas no tendrán restricciones horarias específicas, pero nunca deben ser emitidas junto o dentro a programas dirigidos al público infantil. Como han visto ustedes, básicamente lo que hemos ido ha sido decreciendo el nivel de la restricción. Hay toda una serie de restricciones que obligan a llevar determinadas comunicaciones comerciales a horario adulto,
Hay otras comunicaciones comerciales que deben emitirse fuera de programación infantil y además fuera de franjas de protección reforzada, aunque en esas franjas de protección reforzada no se esté difundiendo programación infantil. Y hay un tercer grupo de comunicaciones comerciales que basta con que no se emitan dentro de programación infantil. Y estos tres niveles de restricciones, como les decía antes, son aplicables a la publicidad audiovisual, es decir, a la publicidad de actividades de juego que se difunda por televisión o radio. ¿Qué pasa con los restantes medios? Principalmente prensa, televisión, o prensa, perdón, internet. Bien, el Código de Conducta no establece restricciones específicas, ni respecto a prensa ni respecto a internet. Ahora bien, el Código de Conducta no establece restricciones específicas, pero sí establece un principio general, artículo 7.6, conforme al cual no se permiten comunicaciones comerciales dirigidas a menores de 18 años. Pues bien, de este principio general podemos fácilmente deducir otro principio general. En el caso de prensa e internet, la publicidad del juego no se debe insertar ni en revistas, ni en páginas web, ni en secciones de revistas o de páginas web específicamente dirigidas al público menor de edad. Bien, les decía antes que el Código de Conducta, además de concretar las distintas restricciones horarias que se derivan de ese principio general de protección del menor, también da un paso más e identifica determinados contenidos, determinados argumentos, que entiende pueden ser especialmente atractivos para los menores y que por lo tanto prohíbe su utilización en la publicidad del juego para evitar que la publicidad del juego sea especialmente atractiva para esos menores. Estas prohibiciones que se recogen en el artículo siguiente afectan a los siguientes mensajes publicitarios. En primer lugar, aquellas comunicaciones comerciales que sugieran que los menores pueden jugar o realizar apuestas. En segundo lugar, los mensajes publicitarios que utilicen o que incluyan a menores. En tercer lugar, la publicidad que incite directa o indirectamente a los menores a la práctica del juego o que emplee elementos visuales, sonoros, verbales o escritos que puedan considerarse especialmente dirigidos a menores. En cuarto lugar, las comunicaciones comerciales que presenten la práctica del juego como una señal de madurez o de paso a la edad adulta. Y por último, los mensajes publicitarios que presenten el juego como un regalo que un niño puede dar o que puede recibir. Bien, espero haber sido suficientemente esquemático porque tuve que condensar todo el código en el tiempo que tenía disponible. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición, no sé si ahora o después. Como en el primer caso, haremos el turno de preguntas tras el siguiente ponente. Muchas gracias, Alonso. Bueno, antes de comentar y de presentar la siguiente ponencia, destacar que ha habido un cambio en el programa, que estaba previsto que esta ponencia la realizara don Carlos Romero Duplá, no ha sido posible y en su lugar, desde luego, agradecemos la presencia a Javier Bartolomé, que tratará y nos expondrá los principios de autorregulación de las comunicaciones comerciales en los servicios de comunicación audiovisual en el Código de Conducta sobre comunicaciones comerciales de las actividades de juego. Es licenciado en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, funcionario del Estado con 20 años de experiencia, ha desarrollado su trabajo en Departamento Postal, Audiovisual y Juego. Actualmente lo hace en la Subdirección General de Contenidos, Sociedad de la Información, y tratando temas sobre reglamentos, procedimientos sancionadores, participando en órganos también de la Unión Europea y del Consejo de Europa. Sin más, les dejo con su ponencia. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Buenos días. Ante nada, disculpar, aunque ya se ha dicho, la ausencia del subdirector general, don Carlos Romero,
Yo trabajo como jefe de servicio en esa unidad, con lo cual, bueno, pues trataré de suplir lo mejor que pueda su ausencia y básicamente intentaré trasladar una presentación que ya estaba preparada por él y, bueno, que entiendo que lo haré lo mejor que pueda. En primer lugar, como quería resaltar un par de cuestiones previas, antes de empezar, bueno, resaltar por un lado que se trata del apartado 8 del Código de Conducta, que se limita exclusivamente a la publicidad en general, comunicaciones comerciales difundidas a través de prestadores de servicios de comunicación audiovisual, es decir, televisiones y radio, para que nos entendamos. En segundo lugar, que la legislación audiovisual tiene previsto que la autoridad audiovisual sea un consejo que actualmente todavía no ha sido creado, el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, con lo cual, en tanto en cuanto no haya sido creado, es esta Secretaría de Estado de Telecomunicaciones quien ha asumido las competencias que la ley audiovisual atribuye al Consejo Estatal de Medios Audiovisuales. Y en último lugar, como una cuestión previa más, que este apartado 8 son reglas que afectan en todo caso no solo a comunicaciones comerciales, sino también a la autopromoción. El concepto de comunicación comercial se entiende en su sentido más amplio porque no afecta solo a la publicidad difundida a través de medios audiovisuales, sino a otras formas comerciales como pueda ser el emplazamiento de producto o el patrocinio. Pasado esto, volviendo a la ley audiovisual, hay un reconocimiento expreso, legal, de la eficacia y valor jurídico que se atribuye en general a los códigos de conducta que aprueben los prestadores de servicios de comunicación audiovisual. Básicamente establece dos reglas básicas que, por un lado, estos códigos lo que tratan es, por un lado, de hacer una regulación en cuanto al contenido de las comunicaciones comerciales y, por otro lado, que pueden establecer reglas deontológicas. Y el único requisito que impone es que sean establecidos sistemas de reclamación extrajudicial en el caso de que haya controversias en cuanto a estas comunicaciones comerciales difundidas por medios audiovisuales. Así, desbrozando, no quisiera entretenerme demasiado en este aspecto. En cuanto a la eficacia jurídica que se atribuye a estos códigos de conducta, hay unos pasos previos que justifican esta eficacia jurídica de estos códigos de conducta, que es que debe haber una comunicación previa a la autoridad, bien audiovisual o en este caso también a la Dirección General de Ordenación del Juego, con la que trabajamos conjuntamente para la elaboración de este código. Hay un segundo apartado que es que hay una verificación previa por parte de la Administración competente de su conformidad con la normativa vigente. Esto, en el caso del Código de Juego, se ha hecho puesto que ha habido un acuerdo paralelo a este Código de Conducta que ha sido firmado por la Dirección General del Juego, por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y por Autocontrol. Se procedió a la publicación que, si no recuerdo mal, se publicó en la web del Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Ordenación del Juego. Y si hay un aspecto que quisiera resaltar, que es en la legislación audiovisual, prevé la posibilidad de atribuir un incumplimiento como infracción administrativa grave. Esto no implica que cualquier incumplimiento que se haga de este código de conducta sea automáticamente o pudiera ser tipificado automáticamente como una infracción administrativa. Previamente debe existir el código de juego, como ya ha sido explicado, tiene unos mecanismos de resolución tanto previos, que es para ver la conformidad de un posible espacio promocional con el código, y hay un sistema de reclamación y de resolución de controversias que en todo caso entendemos que debe ser previo a una posible incoación de procedimiento sancionador por presunto incumplimiento del código de conducta. En tercer lugar, resaltar el régimen de responsabilidad administrativa que tienen los prestadores de servicios de comunicación audiovisual, en definitiva televisiones y radio, y es que normalmente el anunciante va a ser un tercero, que va a ser el operador de juego. En algún caso coincide la condición de operador de juego y operador de televisión en la misma entidad, no va a ser lo habitual, pero en todo caso se atribuye siempre responsabilidad administrativa en la legislación audiovisual por toda aquella publicidad, entendida en su término más amplio, que se difunda a través de medios audiovisuales y siempre y cuando el anunciante o bien carezca de título habilitante, entendido el anunciante como operador de juego, bien que no haya solicitado autorización previa que se hace con la solicitud de licencia para
hacer publicidad del juego que comercializa, o bien incluso que la publicidad emitida se haya infringido la normativa general de publicidad, bien la específica que está contenida en la legislación audiovisual o en la legislación general de publicidad, normalmente el general de publicidad. Lo he dicho con anterioridad, la autoridad audiovisual, haciendo el matiz que la Ley 7/2010 siempre hace referencia a la competencia que tiene el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales. Este órgano no ha sido creado, con lo cual, en tanto en cuanto no se ha creado, es la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones quien asume las competencias de vigilancia, en este caso de la normativa audiovisual en general, y de este código también en particular, en tanto en cuanto la publicidad sea difundida por prestadores de servicios de comunicación audiovisual. Y el segundo matiz importante, que creo que lo dijo el subdirector general de regulación, es que la infracción, que la competencia para instruir y sancionar en su caso a los prestadores de servicios de comunicación audiovisual no la tiene la Dirección General del Juego, sino que la tiene la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. Como ven, el artículo 36.3 de la Ley del Juego hace referencia al Consejo, pero nuevamente les reitero que, tanto en cuanto no se ha creado la competencia para instruir y, en su caso, sancionar a operadores de televisión y de radio, es la Secretaría de Estado, esta Secretaría de Estado. Pasando, casi agradecería por un lado a Anso Tato, el anterior ponente, porque él iba a abordar muy específicamente el tema de las limitaciones que hay en cuanto a la publicidad, en cuanto a limitaciones tanto por horario como por tipo de programa, pero aún así haré un repaso quizá un poquito más ligero, hasta donde o lo puedo hacer más pormenorizadamente, aún a riesgo de repetir cosas que ya se han dicho antes, pero bueno, quizá con un enfoque ligeramente diferente lo expondré de esta manera. En cuanto, hay dos tipos generales de limitaciones. Por un lado, unas se refieren al horario de emisión de la publicidad, y lo que se ha hecho básicamente en este código de juego es trasladar las franjas horarias de protección que ya están contempladas en el artículo 7 de la Ley General Audiovisual. A esto cabría añadir una más que no está contemplada en el código, pero es aplicación general de la Ley Audiovisual, que es que determinados contenidos publicitarios están prohibidos a cualquier hora del día, que son aquellos en los que se entienda que puedan perjudicar seriamente el desarrollo físico, moral o mental de los menores, y en particular programas que incluyen escenas de pornografía o de violencia gratuita. El resto de los horarios sí están contemplados expresamente en el código y son los que hemos comentado, lo que ha comentado antes Anso, el horario que denominamos adulto, que es entre las 22 horas y las 6 horas del día siguiente, y los horarios de protección reforzada, que se distinguen entre los días laborables y los fines de semana y festivos. Esto básicamente en la discusión de la Ley General Audiovisual, la justificación que hubo para establecer estas bandas horarias y no otras fue que se entendió que en estas franjas horarias era en aquellos periodos de tiempo donde los hijos se pudiera entender que están en casa viendo la tele sin estar acompañados de sus padres o tutores. En principio es la idea general que ahora se ha trasladado también aquí a este código. Entonces se entendió entre 8 y 9 de la mañana, un horario inmediatamente anterior a la entrada en los colegios, y luego entre 17 y 20 horas en los días laborables. La segunda limitación o restricción que se va a hacer a determinadas promoción de determinados juegos hace referencia al programa junto al que se emita o dentro del que se emita la publicidad del juego correspondiente. También lo ha mencionado Anso Tato, y quizá únicamente añadir que el propio código de juego especifica qué se entiende por un programa destinado específico primordialmente al público infantil. Y es el que tienen ustedes en pantalla, que son aquellos que hayan sido clasificados y señalizados por el operador de televisión como especialmente recomendado para la infancia, y los no recomendados para menores de 7 años. Únicamente el Código de Autorregulación sobre Contenidos Televisivos e Infancia, al que se hace referencia en este apartado del código, es básicamente un código aprobado por los operadores de televisión. Hubo un acuerdo coetáneo al mismo firmado por los ministerios, si no recuerdo mal, de Presidencia
y de industria en aquel momento, reconociendo la validez y la validez del código, y en donde se establecen distintas categorías de edad que recientemente han sido adaptadas por el Ministerio de Cultura para la clasificación que se hace para películas de cine. Básicamente digamos, los criterios de clasificación por edades son programas especialmente recomendados para la infancia, programas para todos los públicos, y las siguientes franjas de edad son no recomendados para menores de 7 años, no recomendados para menores de 12, programas no recomendados para menores de 16 años y programas no recomendados para menores de 18. Y por último hay una categoría X que aquí ni se refleja porque estarían automáticamente excluidos de la emisión a cualquier hora del día. Bueno, volviendo, solo un inciso más en cuanto a esta limitación que se hace en función del contenido del programa y de a quién va dirigido, se basa en el también citado artículo 9 de todas las órdenes ministeriales que desarrollan las reglas básicas de cada uno de los juegos. El artículo 9 hace referencia a la promoción de los juegos y en todas ellas se hace referencia, tanto una referencia genérica a una llamada de atención al horario de emisión que deban tener las comunicaciones comerciales, dependiendo del tipo de juego y de su nivel de peligrosidad frente a personas o grupos especialmente vulnerables. Y segundo, que se atienda al programa y a la calificación de edades del programa junto al que se inserta la publicidad. Y por último, en cuanto a estas restricciones de carácter general, la justificación que ahora veremos respecto a las limitaciones horarias o en función de programa que se han hecho, se han realizado en función del mayor o menor peligro potencial que pueda tener para estos grupos vulnerables. Y así, como veremos, como ya explicó Anso anteriormente, se ha entendido que aquellas modalidades o juegos potencialmente más peligrosos son los tradicionalmente conocidos como juegos de casino, una excepción en cuanto a la publicidad del bingo, las apuestas de contrapartida, con alguna excepción, los concursos incluidos en aquellos programas que hayan sido identificados por el operador de televisión como no recomendado para menores de 18 años, y las autopromociones de programas de juego y azar. Y entrando ya en el análisis más pormenorizado, aun a riesgo de repetir un poquito, simplemente quizá por darle otro orden, realmente voy a explicar las mismas reglas, es simplemente juegos de casino, excepto bingo, tienen la limitación de que deben ser emitidos a partir de las 22 horas, es decir, en horario adulto, y como excepción también se ha explicado que son las emisiones radiofónicas, es decir, en radio, que únicamente estarán prohibidas en las franjas de protección reforzada. Las apuestas de contrapartida deportivas o hípicas, regla general igual, emitidas en horario adulto, y tienen dos excepciones. Una, en las emisiones radiofónicas, que únicamente están exceptuadas aquellas que se emitan dentro del horario de protección reforzada, donde no estarán permitidas. Y como segunda excepción, también ya explicada, es en las apuestas de contrapartida en directo. Estas apuestas de contrapartida en directo no se limitan únicamente al acontecimiento que se esté retransmitiendo en ese momento, sino que pueden ser extendidas a la publicidad de otros acontecimientos que formen parte de la misma competición. Llámese Champions League o, no sé, el Seis Naciones de rugby, por ejemplo, siempre y cuando estén emitiéndose en ese momento. Por eso se denominan apuestas de contrapartida en directo. Las reglas de los concursos pues van en función de la calificación por edades que estén que haya dado el operador de televisión a ese concurso. Así, la limitación horaria en horario adulto se limita únicamente a aquellos comunicaciones comerciales y autopromoción incluidos en programas calificados como no recomendados para menores de 18 años. Básicamente, en la práctica, esto afecta a los llamados Call TV, a los programas basados en llamadas y que tratan de adivinar o bien una pregunta o bien lo que hay detrás de una imagen difusa, etc. El resto de comunicaciones comerciales y de autopromociones de concursos, en cualquier otro tipo de programa que no esté calificado para menores de 18 años,
únicamente tiene la restricción de que no puede ir insertada junto o dentro de un programa dirigido específicamente al público infantil. En cuanto al bingo, es el único de los tradicionales denominados juegos de casino que tiene una limitación horaria que no se extiende a todo el horario adulto, sino que únicamente se protege, valga la redundancia, el horario de protección reforzada. O sea, nunca podrán ser emitidas dentro del horario de protección reforzada. Y a ello se le añade la limitación por razón de programa infantil, por abreviar. Las apuestas mutuas, en principio, tienen las mismas reglas y limitaciones que hemos visto respecto del bingo, es decir, la limitación horaria en cuanto al horario de protección reforzada, igual, y la limitación por razón de programa infantil. Tiene como excepción las apuestas mutuas que se hagan de acontecimientos deportivos en directo, que también podrán hacerse con independencia de lo anterior, podrán hacerse cuando el acontecimiento deportivo retransmitido en directo podrán hacerse publicidad, promoción o patrocinio de esos juegos, en este caso de las apuestas mutuas. Entre otras apuestas, se refiere a otras apuestas de contrapartida, la limitación es también doble. En cuanto al horario de protección reforzada no estarán permitidas y tampoco podrán ser insertadas dentro o junto a programas infantiles. También se ha visto que en cuanto al resto de juegos regulados en la Ley 11/2011, las loterías con efecto diferido, juegos complementarios, entendidos estos como los juegos, digamos que aluden a juegos tradicionales y las rifas, no tienen ninguna restricción horaria y únicamente la restricción afecta a aquellos programas considerados infantiles. Luego hay una consideración que esto es traslación prácticamente literal de lo que ya se dice en el artículo 7 de la Ley General de Comunicación Audiovisual, y es un principio general que cualquier publicidad o autopromoción que tenga un contenido que pueda perjudicar el desarrollo de los menores tiene que llevarse a su difusión en horario adulto. Es un principio general contemplado en la normativa audiovisual. Las autopromociones de programas de juego azar. En principio, los programas considerados de juego azar, tiene una limitación horaria muy limitada, está entre 1 y 5 de la mañana. Sin embargo, las autopromociones que se hagan de estos programas, entendidos en lo que básicamente en el argot televisivo se conoce como avances de programación, para entendernos, podrán hacerse hechas a partir de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Es decir, únicamente en horario adulto. Una única excepción a eso lo establece la Ley General Audiovisual en cuanto a las modalidades, a los sorteos de las modalidades y productos de juego con finalidad pública, que en la práctica normalmente son los sorteos que son promocionados por loterías y apuestas del Estado y bien por la ONCE, si no recuerdo mal, pero esto sino que me corrija alguna persona que haya de la Dirección General del Juego. Y en último lugar, simplemente hemos querido trasladar los principios generales que rigen en cuanto al patrocinio de programas en el ámbito audiovisual. En el código de juego únicamente se hace una referencia puramente genérica y una remisión al artículo correspondiente de la Ley General Audiovisual. Y simplemente por hacer un breve repaso de los requisitos establecidos en la Ley General Audiovisual para el patrocinio de programas, que también son aplicables en este caso al patrocinio que pueda ser hecho a través de un anunciante de juego, serían, por un lado, el momento en el que el patrocinio puede ser emitido, que básicamente es al principio o final del programa que se patrocina y justo al final de cada una de las interrupciones publicitarias de ese programa. Por otro lado, hay un principio general en cuanto al patrocinio, y es que el principal requisito para no considerar al patrocinio publicidad, insisto, el patrocinio es comunicación comercial, pero no es publicidad, es la incitación a la compra. La publicidad, su finalidad directa o indirecta es la promoción de cualquier producto o servicio. Sin embargo, el patrocinio hace más énfasis en la contribución o financiación que hace un tercero para financiar un programa, pero que no puede contener en lo que es el espacio de patrocinio una incitación directa
a la compra o al arrendamiento de bienes o servicios. Esto en la práctica, sobre el papel suena bien, en la práctica, hay algún operador de televisión por aquí, es bastante complicado el valorar cuando existe una incitación o no directa a la compra de bienes o servicios. Pero esta es la regla básica para definir, aparte de lo que es la contribución financiera, para diferenciar lo que es la publicidad del patrocinio. Y una regla también de oro en cuanto al patrocinio es que el patrocinador no puede influir en el contenido del programa que patrocina. Para que se entienda mejor, por ejemplo, un programa de, no sé, se me ocurre, por ejemplo, no sé, que alabe las virtudes de lavar el coche en un autolavado. Y ese mismo programa está patrocinado por una empresa que se dedica a este sector. En principio parece o podría parecer evidente que está influyendo en el contenido del programa. En definitiva, es una combinación de lo que hablaba en el segundo párrafo y en el tercero. Es decir, el patrocinio, por un lado, no puede condicionar la independencia editorial. ¿Qué quiere decir esto? Que el patrocinador no puede condicionar el contenido del programa que patrocina. Y un requisito puramente cuantitativo que se establece en un reglamento de desarrollo de publicidad de la Ley General Audiovisual, que es que por regla general la duración del patrocinio no puede extenderse más allá de 10 segundos. Y básicamente esto es lo que puedo contar sobre el tema de la publicidad en los medios audiovisuales de juego. Gracias. Pues como acordamos, pasamos al turno de preguntas. Ahora traen el micrófono. Marina. Hola, Marina, buenos días. Un segundo, que habían pedido primero la palabra por aquí. Como siempre, por favor, identifíquense para saber. Hola, buenos días a todos. ¿Funciona? Soy Carmen Rodríguez, la directora de regulatorio de Antena 3 Televisión, del grupo Antena 3. Es una pregunta para el profesor Tato, porque me ha llamado la atención cuando estaba hablando de los principios de juego responsable, que ha dejado aparentemente muy claro que ese logo de juego responsable, que de alguna forma nos ha sido facilitado por la Dirección General de Regulación del Juego, no sustituye en absoluto la obligación de inclusión de un mensaje de responsabilidad. Pero no es exactamente esto lo que me ha llamado la atención, sino que el carácter que le ha dado al logo de juego responsable es una especie no de certificado de calidad, sino de certificado de legalidad. O sea, solamente lo pueden llevar aquellos mensajes publicitarios de aquellos operadores de juego que tienen licencia y que cumplen los requisitos. Claro, es que ningún otro puede hacer mensajes publicitarios, ningún otro puede publicitarse, con lo cual no entiendo muy bien cuál es la finalidad. O sea, no entiendo un logotipo que sirva simplemente para decir, oiga, que yo soy legal. Claro, es que no vamos a poner un logotipo diciendo, este es legal, este es ilegal, que podría entenderse así. El que no lleve el logotipo de juego responsable es que es ilegal, lo cual resultaría un poco chocante. Ha dicho, y estoy de acuerdo, desde luego, no lo puedo negar, que aún no se han acordado las directrices para llevar a cabo la obligación. Sin embargo, quizá ingenuamente había creído que ese logotipo era una de las primeras. Quisiera saber si hay alguna aclaración en este sentido, si forma parte de una de esas directrices o es algo que simplemente es una liberalidad del anunciante o una liberalidad del medio, pero que no es en absoluto obligatorio la inclusión del logotipo. Gracias. Gracias por la pregunta. Me gustaría hacer una primera precisión. El logotipo el logotipo que se está viendo hasta ahora no es el logotipo de juego responsable, es el logotipo de juego seguro. Juego seguro, sí. Es un logotipo creado por la Dirección General de Ordenación del Juego,
y de hecho si usted se va a la página web de la Dirección General de Ordenación del Juego, encontrará un folleto de presentación del logotipo, el que precisamente se dice no exactamente lo que yo acabo de decir, pero más o menos lo mismo, que es un logotipo creado con la finalidad de distinguir o de permitir distinguir a aquellas empresas que desarrollan su actividad de juego lícitamente en España. Por lo tanto, esa es la finalidad expresamente declarada para la creación de ese logotipo. Yo no entro a discutirla, ¿no? Simplemente me limito a contarla. Claro, me limito a contarla. Yo parto de esa base y a partir de ahí lo que constato es que no es lo mismo juego seguro que juego responsable. Y por lo tanto, el hecho de que se pueda incluir un logotipo de juego seguro creado por la Dirección General de Ordenación del Juego no exime de la obligación de incluir la leyenda apelando al juego responsable, porque son cosas distintas. Una cosa... No, son obligaciones completamente diferentes y que además proceden de fuentes. Bueno, primero, lo de juego seguro no es ninguna obligación. Juego seguro es un logotipo que, salvo que yo esté equivocado, la Dirección General de Ordenación del Juego pone a disposición de los operadores que quieran utilizarlo, pero ningún operador está obligado a utilizar el logotipo de juego seguro. Para aquellos operadores que se quieran distinguir como operadores con licencia. Usted probablemente no podemos prever cómo se va a desarrollar los acontecimientos, ¿no? Pero probablemente usted está pensando en un medio que va a estar muy filtrado y muy controlado, que es televisión, y donde es prácticamente inimaginable que se vaya a difundir publicidad de operadores sin licencia. Pero claro, vayámonos a webs o internet, donde en principio no es inimaginable que pueda haber ofertas de servicios de juego de operadores que no tengan licencia en España. Ahí sí que puede tener, yo no quiero defender el logotipo, ni defenderlo ni atacarlo, pero me imagino que ahí sí que puede tener una función ese logotipo. Me imagino que sí puede tener una función, ¿vale? Pero en todo caso es facultad del operador utilizarlo o no utilizarlo, no existe una obligación. La leyenda de juego responsable no procede de ningún organismo público, es una obligación meramente deontológica que asumen las empresas que se adhieren voluntariamente al Código de Conducta y que no tiene como finalidad distinguir a empresas que desarrollan sus actividades lícitamente, sino apelar a que se juegue de forma responsable, es decir, de forma no compulsiva, etc. Respecto al segundo tema que usted... Por eso, como tienen orígenes, fuentes y finalidades distintas, por eso digo que uno no suple al otro, salvo que la Comisión de Seguimiento del Código de Conducta, cuando apruebe las directrices que tiene que desarrollar para la leyenda de juego responsable, decida que aquellas empresas que utilizan el logotipo de juego seguro ya no tienen que incluir el de juego responsable. Podría ser, pero de momento, en principio, y en esta fase inicial en la que nos encontramos, no parece que sea lo mismo. Y como no parece que sea lo mismo, no parece que un logotipo pueda sustituir al otro. Respecto a la obligación de incluir la leyenda de juego responsable y la aprobación de las directrices, es interpretable, es sumamente interpretable el código. El código lo que dice es que los operadores incluirán una leyenda y que se aprobarán unas directrices sobre esta leyenda. Entonces usted puede interpretar que la obligación existe ya y que de momento cada uno la cumple como quiera, a la espera de esas directrices, o que la obligación no existe hasta que no se aprueben las directrices, que es probablemente la interpretación más verosímil. Probablemente lo más verosímil es entender que la obligación está prevista pero no entra en vigor hasta que no se aprueben las directrices que establezcan cómo se ha de cumplir esa obligación, en qué medios, con qué leyenda y con qué formatos, tamaños, etc. ¿Vale? La verdad es que es un aspecto que me gustaría primero ver qué alcance le ha querido dar la Dirección General del Juego a ese logo de juego seguro. Y, hombre, evidentemente, en la medida en que la Dirección General del Juego ha puesto a disposición de los operadores de juego para que sean utilizados sobre todo de cara al futuro participante que tenga la certeza o al menos una garantía de que va a jugar en un sitio seguro,
pues, entiendo que si la Dirección General del Juego afirma esto, pongo que sí, evidentemente eso no puede ser, no será incluido como publicidad. Vamos, en pura lógica, ¿eh? Estoy casi dando una opinión personal, pero parece lógico. Con lo cual, vamos, yo lo que sí me reservo es un poco abordaremos la cuestión con la Dirección General del Juego, pero una vez que nos afirmen ellos, parece ser que no hay un carácter obligatorio pero entendemos que si es puesto a disposición de un operador, evidentemente no lo vais a manchar luego en las pantallas porque pueda parecer que eso es publicidad, no sé, o engañosa, ¿no? Quizás está pensando en publicidad engañosa por aquello de... que incite, vale. Yo entiendo si la única finalidad que atribuye la dirección del juego es una garantía que se da al ciudadano, entiendo que no deberíamos ir más allá. Sí, hola, buenos días. Mi nombre es Cristina Sánchez Tembleque, soy abogada de Ethics Group y en realidad mi pregunta o mi planteamiento de un poco un caso más práctico, sobre todo con respecto a clientes o a empresas que trabajan en Internet, ¿vale? en el mundo virtual, va un poco para los dos ponentes en realidad. Va un poco en la línea de hasta dónde o qué tipo de diligencia tiene que tener un sitio web, ¿vale? Pues entiéndase desde una red social a cualquier otro tipo, una página de videojuegos, etcétera, en el que pues un proveedor o un anunciante, ¿vale? Le diga que lo que quiere anunciar son juegos que están fuera del ámbito, ¿vale? de aplicación de la ley de juego. Entonces yo pongo un banner o pongo un enlace a esa página del anunciante en el que principalmente pues, son skill games o juegos sociales, etcétera, pero alguno de los juegos de ese anunciante resulta que podrían estar dentro del ámbito de aplicación de la ley de juego porque haya un riesgo económico, por ejemplo, y ese anunciante no tiene una licencia de juego porque él ha entendido que no era necesario. ¿Hasta dónde llega mi responsabilidad como sitio web en el que pues se anuncia este anunciante que en principio se presenta como un anunciante de juegos sociales o skill games, etcétera, pero al llegar después el usuario a su sitio web puede haber alguno de los juegos pues más dudosos, ¿no? Y sobre todo pues que pudieran llegar a entenderse como dentro del ámbito de aplicación de la ley. La responsabilidad mía, es decir, del sitio web que tiene ese anunciante, ¿irían ustedes contra ese anunciante, contra mí? Solo recordar que la subdirección la Secretaría de Estado, aunque sí tiene competencias en Internet, yo a título particular estoy en medios audiovisuales, no hacemos control, seguimiento y, en su caso, procedimientos sancionadores contra webs o servicios de la sociedad de la información. Una pregunta que también tenía era en lo que nombraba usted en el artículo, en el punto 8, principios de autorregulación de las comunicaciones comerciales en los servicios de comunicación audiovisual. ¿Se entendería también dentro de este punto 8 lo que son empresas que se dedican a video on demand, videoclubs online? Video on demand, ¿entraría aquí también? Video on demand, sí, porque este servicio de comunicación audiovisual, pero en general el servicio comúnmente entendido como Internet, en principio no. Vale. Si yo soy un prestador de video on demand y tengo esta casuística, ¿podría acudir a autorregulación con hacer esta consulta previa? Sí, siempre, claro. Para no dejar de decir respuesta a la primera cuestión y sin querer descender a casos concretos, porque cada caso tiene su casuística, ¿no? Lo que sí es bastante determinante en la ley del juego es en atribuir responsabilidad administrativa por la difusión de publicidad de juegos sin títulos habilitantes al medio, ¿no? Por tanto, si usted es una página web que hace publicidad a un juego que no tenga título habilitante, en principio encaja en ese precepto. Lo que pasa es que a partir de ahí usted aplique todos los principios generales de la responsabilidad administrativa, en particular en una pena sine dolo. Es decir, si usted le han engañado sobre el contenido o el tipo de juego que se desarrolla en esa página web, y usted puede probar que le han engañado y que usted ha actuado de buena fe, y en este sentido, de hecho de haber acudido previamente al organismo de autodisciplina, contar con un copy advice favorable,
puede ser es generalmente prueba de buena fe, le puede eximir de una responsabilidad administrativa que en principio tiene, ¿no? Porque en principio la ley de juego se la atribuye, ¿vale? Y respecto a la cuestión esta última, y si puede acudir a un organismo de autodisciplina, siempre, claro. ¿Sí? Siempre. Buenas tardes, mi nombre es Nilva Álamo, soy de Grupo Acrismatic Operador. Yo tengo una duda respecto al ámbito de aplicación y es la siguiente, porque según dice aquí en el Código de Conducta, será aplicación toda publicidad, promoción, patrocinio, cualquier tipo o forma de comunicación difundida en España. Entonces mi pregunta versa sobre qué ocurre con el ámbito autonómico en cuanto a hacer algún tipo de comunicación audiovisual en televisiones autonómicas. ¿A qué normativa me voy a tener que acoger? ¿A la autonómica o a este código de conducta? Gracias. Lamento la expresión, pero estamos entrando en un jardín. El tema de la distribución de competencias estatales y autonómicas, con carácter general ya es un jardín y este tema me temo que todavía más. El principio general es que aquellos juegos cuyo ámbito de actuación, ámbito del juego excede el territorio de una comunidad autónoma son competencia estatal. Juegos cuyo ámbito no excede el territorio de una comunidad autónoma, en principio, me equivoco, creo que me está usted diciendo que no, ¿no? Entonces, perdón, no oigo nada ahora. Bueno, mi nombre es Enrique Mateo, soy abogado y no necesariamente es así, porque la ley de juego preveía que el ámbito de aplicación era cuando excedía el territorio de una comunidad autónoma, pero esto ya se ha aclarado por una sentencia en la que se dice que no necesariamente aquellos juegos que excedan de una comunidad autónoma son competencia de la Dirección General de Juego, por cuanto que pueden existir convenios de colaboración entre comunidades autónomas. Si, por ejemplo, el territorio excede de una y son dos comunidades autónomas, estas podrían autorregular su juego sin caer en la competencia estatal. Vale, pero estaríamos en todo caso en un supuesto excepcional de colaboración entre dos comunidades autónomas. Pero como principio general, el juego que exceda de una comunidad autónoma, salvo que abarque un número reducido de comunidades que tengan convenios de colaboración, sería competencia estatal, y el juego la actividad de juego que quede circunscrita al territorio de una comunidad autónoma sería competencia autonómica, ¿no? Hasta ahí todos de acuerdo. En principio, la publicidad pende de la actividad, ¿no? Por lo tanto, el control de la publicidad del juego, cuando la actividad de juego sea estatal o de competencia estatal, el control de esa publicidad sea estatal. El control de la publicidad de una actividad de juego de carácter autonómico sea competencia autonómica, siempre que esa publicidad no exceda el territorio de la comunidad autónoma, pero es que por definición no puede exceder el territorio de la comunidad autónoma, porque si no ya la propia actividad de juego estaría excediendo la comunidad autónoma. Hola, soy Patricia Lalanda de Loira Abogados. Aquí. Gracias. Y la pregunta va para usted, don Ancho, y precisamente quería aprovechar esta oportunidad de tener un miembro de autocontrol para que me resolviese una curiosidad que tuve desde el principio al leer los primeros borradores del código. Bien es sabido que es prácticamente una copia de los códigos de conducta italiano y el inglés. Bien, y en cuanto a la protección de menores, en el artículo 7.3, ¿se oye? Sí. En el Código de Conducta del Reino Unido se añadía un paréntesis que a mí, yo ya digo que a mí en su momento me pareció bastante curioso, y el paréntesis incorporaba lo siguiente: se incluyen el patrocinio sobre camisetas. Es decir, sí, en el 7.3, en el código inglés, se añadía como aclaración que dentro de este material especialmente atractivo para los menores debía incluirse la publicidad de los operadores sobre las camisetas de los deportistas. Entonces, cuando salió, exactamente, ya sé que es también un tema muy pantanoso, que quizás no nos queremos extender porque ya llevamos muchas horas aquí, pero yo de verdad que quería aprovechar esta ocasión para que alguien como usted, miembro de autocontrol, me diese su opinión
al respecto de por qué se decidió conservar este mismo artículo tal y como estaba, una traducción literal, pero quitar este paréntesis, cuando realmente que un futbolista, un jugador de baloncesto, son realmente los ídolos hoy en día de los menores. Por lo tanto, yo creo que es un personaje especialmente atractivo y por lo tanto debería serle de aplicación toda esta normativa, pero sin embargo ya digo que se decidió no incorporar este paréntesis. ¿Qué opinión le merece? Lamento defraudarla porque soy miembro de autocontrol, pero no he participado en el proceso de elaboración del código, con lo cual a la pregunta de por qué no se ha introducido esto no le puedo responder porque no he vivido directamente el proceso de elaboración del código. No, pero no. ¿Por qué no se incluye? Sino que, lo que sí no es lo que iba a decir a continuación. Yo tampoco comparto, al menos plenamente, su perspectiva de que los futbolistas o jugadores, deportistas en general, son personajes infantiles y por lo tanto cualquier publicidad ubicada sobre su camiseta es atractiva para el público infantil. Yo creo que son personajes generales, es decir, que atraen a niños, y es obvio, pero atraen también a adultos, ¿no? Y por lo tanto una prohibición general de la publicidad ubicada sobre las camisetas de los deportistas, yo no digo que debe introducirse o no debe introducirse, pero debería buscarse otro fundamento que no fuese únicamente la protección de menores, porque excedería con mucho probablemente el fundamento, el alcance de la prohibición excedería con mucho el fundamento que usted le pretende atribuir. Otra cosa es que deportistas... Porque no solamente yo, o sea, de hecho mi opinión no la he dejado aquí planteada, sino en el código inglés y en el italiano. Es decir, el homólogo de autocontrol en Inglaterra, bueno, en Reino Unido así lo consideró. Le insisto, es que desconozco la razón, o sea, yo desconozco la razón por la que no hay una norma de esas características en el código. Supongo que en su momento se estudió y los operadores, esto es un código deontológico, por lo tanto los operadores deciden libremente las restricciones que asumen y las que no asumen. Los operadores decidieron no asumirla. Ahora, si lo que me pregunta es mi opinión personal sobre una prohibición de esas características, le insisto. Igual que no creo, por puro paralelismo, igual que no asumimos que cualquier anuncio publicitario en el que participe un futbolista de estas características es un anuncio dirigido al público infantil, porque entonces hay un anuncio publicitario prohibido por utilización de famosos, igual que no hacemos esa asunción y atendemos a otra serie de elementos, como el tipo de producto que se está promocionando, las propias características del anuncio, el lenguaje que se emplea, el horario en el que se difunde, pero la mera presencia del famoso no dota de carácter infantil al anuncio. Igualmente que hacemos eso en el ámbito audiovisual, no creo que el mero hecho de que un deportista lleve en su camiseta publicidad del juego provoque que esa publicidad, pero es opinión puramente personal, sea especialmente atractiva para menores, o esté específicamente enfocada hacia menores, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Gracias. Hola, soy Blanca Alvear del grupo Antena 3. Mi pregunta es un poco más técnica en cuanto al emplazamiento de producto o product placement. Si alguna empresa de juego algún día quisiera hacer emplazamiento de producto en alguna serie, además de respetar los horarios y las limitaciones, el principio de legalidad, etcétera, etcétera, ¿cómo ponemos la sobreimpresión de juego responsable? Porque hay que avisarlo. No es un problema nuevo, es un problema que ya tenéis con medicamentos, por ejemplo. ¿Cómo si hago emplazamiento de un medicamento que no sea prescripción, obviamente, que es un medicamento que sea FP, especialidad farmacéutica publicitaria, cómo pongo la cartela azul? Pues aplica la respuesta que te hayas dado respecto a medicamentos, trasládala al ámbito del juego. Sí, no, lo que pasa es que yo lo pregunté en su día y no me supieron decir. Entonces... No, la respuesta es la que yo te estoy dando. En principio, no hay ninguna razón jurídica que te impida hacer ese tipo de emplazamiento, siempre y cuando tú cumplas todos los requisitos del emplazamiento por un lado y de la publicidad de ese específico producto por el otro. Entonces, si la publicidad de ese específico producto te obliga a que durante la difusión de la publicidad insertes obligatoriamente determinados mensajes, como es el caso de la pantalla azul en el caso del medicamento, o en el caso de las leyendas en el caso del juego, pues entonces podrás hacer el emplazamiento, pero tendrás que insertar esas leyendas. Salvo, en el caso del juego, que en las directrices
que en su día apruebe la comisión de seguimiento, se acuerde que el emplazamiento es precisamente uno de los supuestos excluidos de la obligación de incluir la leyenda. Pues, insisto, es que en este tema de la leyenda de juego responsable está todavía un poco abierto porque no tenemos las directrices encima de la mesa. Pero si las directrices no dijesen nada, el escenario es el que yo le estoy planteando. Aprovecho, ya que estoy, para una pregunta para Javier Bartolomé. En el caso que comentaban antes de los patrocinios y lo que hablaba con Carmen de la exención de cómputo, nosotros, por ejemplo, en el caso de juguetes, que es un caso parecido, el código de autorregulación nos obliga a indicar si lleva pilas y si funciona con pilas, si requiere montaje, etcétera. Y esa información no se nos permite poner en el patrocinio porque computa en convencional. En el caso que hablábamos antes, entonces, entiendo que también el tema de los juguetes ¿podemos incluir esa información o no? No podría darte una respuesta ahora, casi lo tomo como consulta y lo traslado. No me atrevería, te daría mi opinión personal, que creo que importa poco, creo, aquí, ¿no? Más que como su dirección. Pero en principio es verdad, las leyendas que hay sobre juguetes en principio no deben aparecer en los patrocinios. Es que pero o incumplimos una cosa o incumplimos otra. Entonces, y permíteme que lo traslade como bien. Consulta. Vale, gracias. Hola, ¿qué tal? Pedro Fernández de Clear Channel. Esto es para Anxo, porque teniendo en cuenta que las restricciones que aparecen en el código pues se refieren básicamente a medios audiovisuales, el resto de medios, por ejemplo la publicidad exterior, una acción de street marketing o incluso el below the line, el buzoneo, con que cumplan los principios, ¿estarían totalmente autorizados? Vamos a ver, no tienen ustedes restricciones horarias específicas, pero sí tienen la restricción general de no dirigir la publicidad a menores. Correcto. Entonces, el principio de la publicidad exterior no tiene restricción específica, salvo que en la difusión de un concreto mensaje publicitario concurran circunstancias específicas que puedan llevar a entender que en ese caso concreto se está dirigiendo la publicidad específicamente a menores, ¿vale? Le pongo como ejemplo, si usted pone un cartel a la entrada de un colegio justo de frente a la puerta de entrada, pues podrían empezar a existir dudas de si usted está dirigiendo la publicidad de forma específica a menores. Pero salvo supuestos excepcionales en los que concurran circunstancias especiales que lleguen a afirmar que en ese caso concreto se está dirigiendo la publicidad a menores, no hay restricciones específicas. Respecto a la ubicación de la publicidad, las restricciones de contenido, es decir, todas las prohibiciones relativas a la utilización de determinados argumentos, obviamente se aplican con independencia de cuál sea el medio. Entonces, en ese caso, un autocontrol autoimpuesto por el medio y compartir ese autocontrol con autocontrol, ¿sería suficiente para digamos, librar esta responsabilidad? Perdón, es que no te he oído. No, me refería a que si, por ejemplo, nosotros realizamos un previo autocontrol, nos autoimponemos estas restricciones y estas son compartidas con autocontrol, estaríamos totalmente... Sí, claro, vamos a ver, si vosotros nos pasáis una valla, pero no nos decís dónde vais a ubicar la valla, obviamente nosotros, claro, el análisis será puramente de contenido de la valla y el copy advice que se emita afectará al contenido, pero no a la ubicación, porque no sabemos dónde se va a colocar. Si vosotros tenéis especial interés en que analicemos una concreta ubicación y la problemática que pueda generar la ubicación de una valla en un concreto sitio, pues obviamente nos tenéis que informar expresamente. Nos tenéis que informar también expresamente de las circunstancias de esa ubicación, porque es probablemente que no las conozcamos. Es decir, no nos digas, está claro. Esto se va a colocar en la Gran Vía número 20, porque claro, es que a 50 metros hay un colegio, o lo que sea, y en función de esas circunstancias, pues nosotros también, si tú quieres, analizaremos la difusión de esa publicidad en esa concreta ubicación con las circunstancias que tú nos has informado. Correcto. Pero si no tenemos esa información, lógicamente está claro. analizamos contenidos solo. Muy bien, gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues de nuevo agradecer su presencia. Esperamos que el seminario y la jornada haya sido de su interés y, por supuesto, estamos a su disposición para cualquier consulta que, si ahora no se les ocurra con posterioridad. Muchísimas gracias.